estaremos viendo la parte del capítulo 7, el inicio del capítulo 7 de Génesis. Y quisiera yo, que nos ubicáramos, ¿verdad?, en el tiempo. Tal vez alguien no vino hace 8 días, pero hace 8 días nuestro hermano Miguel nos compartía acerca del capítulo 6. Y hace no muchas semanas, ¿verdad?, veíamos el capítulo desde el 1, del 2, del 3. Y vamos en el capítulo 7 y ya podemos ver cómo está de descompuesto todo, ¿verdad? Ya podemos ver todo lo que ha pasado y cómo Dios va a actuar. Y quisiera que aquí atrás tienen ya el título, dice, entra en el arca. ¿Por qué le puse así? Porque es parte de lo que Dios le dijo a Noé. Así comienza el versículo 1 del capítulo 7. Dios hablando con Noé y diciéndole, entra en el arca. Y yo quisiera que pensáramos en eso, entrar en el arca. Ya vimos a Noé construyendo el arca, trabajando, pero llega el momento en el que hay que subirse, hay que meterse, hay que entrar. Y es algo que Dios le dijo a Noé. Especialmente, siempre cuando leo la palabra de Dios, toda la palabra de Dios por supuesto es inspirada, pero si ponemos, al menos yo lo hago así, si pongo especial atención cuando es algo que Dios dijo textualmente, ¿no? Cuando algo Dios está hablando. El Señor Jesús también a veces habló y dijo, de cierto les digo, haciendo hincapié en algo que no podemos olvidar. Tal vez olvidemos algunos detalles, ¿verdad? Pero esto no lo vayan a olvidar. Y aquí es la palabra de Dios. Entra en el arca. Génesis capítulo 7, del 1 al 10. Pero antes de que comencemos, un objetivo es que al estudiar la palabra de Dios, al leerla, nos lleve a estar apercibidos, entendidos del inminente juicio de Dios por el pecado y que tenemos la necesidad de un Salvador, y Él es el Señor Jesucristo. Muy bien, que ese objetivo podamos hoy todos tenerlo bien claro. Pero antes de comenzar, quisiera poner un poco en el contexto. Tal vez algunos no estuvieron la semana pasada, o tal vez algunos ya no recuerdan algunos detalles, y yo quisiera abundar en ello. Miren, dice así, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Es decir, ubiquemos, ¿verdad? Cuando dice lleno de algo, pues a lo mejor pensamos en un líquido, ¿verdad? Pensamos en un vaso que está lleno. Cuando pensamos en violencia y lleno de violencia, había maldad, y violencia tiene que ver con contacto, ¿verdad? Con relación. Y no solamente vamos a ver que había violencia, yo creo que no solamente de uno a otro, sino a uno mismo. Y tiene que ver con el pecado. El pecado tiene que ver con violencia. Muy bien, dice Génesis 6:11 que había violencia. Y podemos imaginarnos algo así. Y el significado de violencia dice, es daño, es crueldad, es desnudar, es falso o falsedad, es injuria, es algo injusto, es rapiña, es robo, quitar, violar, defraudar. Y tal vez la lista podría alargarse, pero tiene que ver con ello, con esta palabra, jamás o jamás, algo así, que significa todo esto. Y esto es lo que había. Esto era el ambiente en el que estaba Noé. No nos imaginemos a alguien cómodamente y plácidamente trabajando en el proyecto que Dios le había dado, sino en alguien que se enfrentaba a este tipo de situaciones. Y pasamos a la siguiente. Violencia, podemos pensar, violencia entre esposos. Y también tenemos que ubicarnos a que la misma palabra de Dios nos dice que en los días de Noé son como los días antes de que venga el Señor Jesús.
antes de que venga el Hijo del Hombre, son días similares, como en los días de Noé, dijo el Señor. Y miren, violencia entre esposos, ¿lo vemos o no lo vemos? Hay divorcios, ¿verdad? Y hay veces divorcios que terminan muy mal, muy destructivos. Bueno, violencia a mí mismo. El pecado también incluye, uno de los efectos del pecado es que yo mismo estoy siendo violento. No nos gusta la violencia, ¿verdad? Pero a veces nosotros mismos nos estamos tratando violentamente, si hay pecado. Es violencia contra mí mismo. Ahora, pues vemos ahí a los jóvenes y miren, un proverbio dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Es decir, tú te tratas bien haciendo lo que Dios te pide, que seas misericordioso. Tú te das tu masajito, te das tus palmaditas cuando eres misericordioso. Dice, pero el cruel, ¿qué hace el cruel? Él mismo se atormenta. Él está siendo violento consigo mismo, siendo cruel. ¿Se dan cuenta? Y bueno, los jóvenes, ¿verdad? Que a veces piensan, yo quiero hacer lo que yo quiera. Bueno, puede ser eso incluido, que seas violento contigo mismo, que te estés tratando mal. A eso apunta la violencia. Ahora, violencia escolar, y miren, desgraciadamente tenemos un caso, ¿verdad?, que se hizo famoso, tal vez algunos de ustedes lo vieron, y es doloroso, penoso, qué decir, ¿verdad? Pero eso está pasando al día de hoy, y muy probablemente pasaba en esos días de Noé. Violencia en la escuela, ya vimos en la casa, en el hogar. Ahora, violencia de padres e hijos. Violencia, maltrato de un padre a un hijo o de un hijo a un padre o madre, ¿verdad? Esto también había. Y esto lo vemos también hoy. Hoy, si es cierto, hay padres que maltratan a sus hijos, ¿verdad? Y algunos de ellos se los tienen que quitar el DIF, ¿verdad? Tiene que intervenir pues el Estado, el gobierno. Pero también hay otros que son de los hijos a los padres. También puede haber ahí violencia, maltrato. Y bueno, es parte de lo que con esto convivía Noé. En esto estaba él y estaba inmerso en ese tipo de sociedad. Muy bien. Y vean, este es el pasaje de los que les decía. El Señor está diciendo aquí en este pasaje de Mateo, porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta palabra se los llevó a todos también tiene que ver con la palabra diluvio, también tiene que ver con barrer. Vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí se pueden dar cuenta qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Estaban entregados a los placeres. Uno pensaría, a simple vista, pues ¿qué tiene de malo? Que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y a veces dejamos pasar o ignoramos que el pecado no solamente es hacer cosas malas, nos enfocamos en hacer de daño a otro y ofender o quitarle algo, eso es lo malo. Pero el pecado tiene que ver con que nosotros hagamos de nuestra vida independientemente de Dios, independencia de Dios. Que busquemos nuestras necesidades o satisfacer nuestras necesidades aparte de Dios, fuera de Dios. Y ellos estaban fuera de Dios, ignorando a Dios totalmente. Y bueno, en esa búsqueda de satisfacer sus necesidades, lo hacían a su manera. Y eso se llama en la Biblia idolatría. Cuando alguien no busca satisfacer sus necesidades en Dios, se llama idolatría. ¿Por qué? Y podemos llamarle algo muy bueno, Bueno, ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero
pero aún las cosas buenas pueden convertirse en ídolos, porque toman el lugar de Dios. Y esto es lo que estaba pasando. Ellos ignoraban totalmente a Dios y se estaban solamente divirtiendo, casándose, bebiendo. Y bueno, pienso también casándose y dándose casamiento, probablemente pueda incluir promiscuidad, incluso. Una cosa promiscua en lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Muy bien, y entonces es así que llegamos al pasaje que hoy nos toca ver, Génesis 7:1. Y véanlo así, vamos a leerlo juntos, todos, a una sola voz. Dice así, Génesis 7, versículo 1, y nos vamos a seguir con los demás. Dice así, 1, 2, 3. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí esta generación. Perdón. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, gracias. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Muy bien. Ahora, ya vimos lo que pasó, ¿verdad? Dios le dice, entra en el arca, con tu casa, con tu familia. Muy bien. Ahora, yo hallo aquí ¿qué será? Una correspondencia entre los primeros versículos, la primera parte de los 10 versículos que vimos, y la segunda parte. Y tiene que ver con la obediencia de Noé. Tiene que ver con lo que Dios le mandó y luego lo que vino. Tiene que ver con lo que Dios le dijo que iba a pasar y con lo que después sucedió. Vea, dice en el 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y vea lo que viene después, en el 7. Dios le dijo, entra tú con tu casa, y luego, ¿qué pasó en el 7? Por causa de las aguas del diluvio, ¿qué pasó? Entró Noé, entró en el arca, con él también sus hijos. Ahora, pensemos en esto, la obediencia de Noé. Él tenía una fe que lo llevaba a obedecer. Dios le mandaba algo y él después, dice en varias ocasiones, e hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó. Todos los detalles que Dios le dio, incluso del arca, también dice, así también los hizo. Entonces veamos que hay una correspondencia aquí entre lo que Dios le mandó, lo que él hizo. Ahora, yo me preguntaba, si fuera escrita los mandamientos que Dios nos da y le pusiéramos nuestro nombre, ¿no? Y dijo Jehová a, y pone tu nombre, te dijo que hagas esto. Y luego cuando viene la parte del informe de lo que hiciste, ¿qué diría? ¿Qué diría de nosotros? Pensemos, ¿no? Cuando éramos chicos y nos daban a lo mejor
haz un mandado, haz un encargo, y a lo mejor algunos podemos decir, pues, hizo las cosas como quiso, ¿no? Trajo lo que quiso. Lo mandé por esto, ¿verdad? Y trajo otra cosa. ¿No es verdad? Tal vez podría ser eso el informe, el resultado de lo mío o de lo tuyo. Pero en el caso de Noé, fíjense, hay una correspondencia allí. Yo vi allí los primeros versículos y luego los segundos, como diciendo, esto le pidió Dios a Noé, esto le dijo, y esto hizo. Y esto pasó. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué se metió al arca? Por causa del diluvio. Diluvios es una palabra que, como les decía, implica como traer, barrer. Es una palabra que, por ejemplo, en la Biblia que se tradujo al griego, en la Septuaginta, dice que lo pusieron como cataclismo, como un cataclismo, es el diluvio. Entonces, podríamos pensar en el diluvio también no solamente como agua cayendo, ¿verdad? Sino, pues, incluso algunos piensan que hasta agua subterránea brotando. Entonces, fue un cataclismo lo que sucedió. Pero veamos aquí la obediencia de Noé. Entró, dice, con su mujer y las mujeres de sus hijos. Muy bien. Ahora, Dios le dice, a ver, vas a hacer esto también con los animales. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y también de las aves vas a tomar macho, hembra, etcétera. Y va a ser para conservar la especie. Ok. Y luego, en los versículos subsiguientes, ¿verdad? Dice, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca. Es el informe de lo que pasó. Dios pidió esto y sucedió esto. Lo que Dios pidió. Entraron con Noé en el arca, macho y hembra. Y lo puse en otro color. Como mandó Dios a Noé. ¿Se da cuenta que algo que caracteriza a los hombres de Dios que nosotros vemos incluso en la Galería de la Fe, ¿verdad? Cuando vemos Hebreos 11, vemos hombres y también mujeres que hicieron lo que Dios les mandó, que obedecieron a la voz de Dios, que no dijeron, yo tengo una mejor opinión, yo creo que las cosas no deben de ser así. Imagínense a Noé diciendo, oye, ¿y por qué tan grandota? ¿Por qué no mejor más ancha? ¿Por qué no le ponemos otro piso? ¿Por qué no le quitamos uno? ¿Por qué no, en lugar de calafatearla con brea, mejor le ponemos otro material? Alguna resina. No sé. Tratar de cambiarle algo, ¿verdad? Tratar de meterle ahí nuestra opinión. Dios pide algo y hay veces que sí nos da libertades, ¿verdad? Nos dice, bueno, pues en esto puedes hacerlo como tú quieras, pero cuando Dios dice, esto sí debe ser así, le dio indicaciones claras a Moisés. Y bueno, por ejemplo, Dios no le dijo que entraran de 2 en 2, ¿verdad? Pero dice que entraron de 2 en 2. Tal vez fue ya que Noé dijo en orden. Los animales van a entrar en orden y los metió así, de 2 en 2 en parejas, ¿verdad? Bueno, Dios obró a través de Noé y yo creo que tiene que ver dice que caminó Noé con Dios, ¿no? Esa relación con Dios se da precisamente porque Dios encuentra en ti o en mí alguien que entiende, alguien que lo va a hacer. Encuentra en ti o en mí alguien que sí lo va a ejecutar, lo va a llevar a cabo, ¿sí? No alguien que lo va a abandonar, no alguien que lo va a hacer a la mitad, no alguien que lo va a cambiar, sino que va a hacerlo tal cual Dios lo quiere. Y esa es esa relación que Dios pide con nosotros, que entendamos su voz, que entendamos su palabra y que la llevemos a cabo. Muy bien. Ahora, vea, la promesa del juicio de Dios es cumplida. También veo esta relación
esta relación entre lo que Dios dijo que iba a pasar y lo que Dios hizo que pasara. Dios también cumple. Si nosotros somos obedientes, Dios cumple sus promesas. Dice, porque pasados aún 7 días, y ahí podemos ver incluso la gracia de Dios, porque dice que todavía habían pasado más o menos, más de 100 años, ¿verdad? Es lo que se llevó Noé, ¿verdad? En la preparación del arca. Pero aún así, dice la Biblia que Dios le dijo 7 días. En 7 días va a llover. Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Y cómo sucedió? ¿Qué hizo Dios? Y sucedió que al 7º día, es decir, tal como lo dijo Dios, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Noé obedecía y ejecutaba lo que Dios decía, y también lo que Dios le dijo que iba a pasar, sucedió. Podemos estar confiados en la palabra de Dios. Podemos estar confiados en lo que Dios dice. Podemos estar confiados en que se va a realizar. Y a veces pensamos en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Pensamos en la fidelidad de Dios al cumplir una promesa. Pero también, junto con su promesa, Dios es fiel en cumplir sus juicios. Dios es fiel en sus juicios. Y dense cuenta, cuando yo leía o cuando buscaba acerca del juicio de Dios, a veces pensamos, o no sé qué idea tengas tú con juicio de Dios. Y a lo mejor, tal como yo, lo podemos tener como el castigo de Dios. Dios va a venir y va a sentenciar y ¡pah!, va a golpear y te vas, ¿verdad? Y te toca tanto, ¿no? Un castigo. Pensamos en un juez, alguien rudo solamente. Pero hay versículos en la Biblia, dice, por ejemplo, en el Salmo 119, dice el salmista allí, me acordé de tus juicios antiguos, ¿y qué cree que hizo? Me consolé. Los juicios de Dios también son un consuelo, porque juntamente con el juicio, juntamente con que vino el diluvio, juntamente con que vino el castigo para los impíos, ¿qué vino? Vino la misericordia para Noé y su familia. Vino la gracia para él y su familia. Vino salvación para él y su familia. Juntamente con el juicio, nosotros podemos estar confiados en que un día va a venir el juicio de Dios, pero juntamente con el juicio para los que no crean, para los que estén separados de Dios, que lo rechacen y rechacen el Evangelio, el mensaje del Evangelio, los que lo rechacen, juntamente con ese castigo o ese juicio, viene para nosotros nuestra redención. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean el juicio, dice el salmista, me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. Bueno, dice así la siguiente. ¿Qué es el arca? Porque yo puse ahí, entra en el arca. Y yo dije, voy a explicar acerca de qué es el arca. ¿Por qué es que tú y yo tenemos que entrar en esa arca también? ¿Por qué tenemos que ver ahí una figura? ¿Qué es el arca? Bueno, es una palabra, la puse como morada y no sé si se ve bien, ¿sí la ven? Parece que sí. Es una caja, un cofre, un contenedor, no es un barco. Cuando éramos niños íbamos a las escuelas bíblicas, ¿verdad? Y pues los dibujitos eran de un barquito, ¿no? Pero no es un barquito. Es una forma de que los niños, tengan una idea de cómo era, pero no era un barco, era más bien, si ustedes pueden imaginarse, nada más solamente un cajón, ¿verdad? Eso es lo que era. Y puse esta imagen. Y el arca, fíjense, arca viene de esa palabra teba, que es una caja, un cofre, un contenedor. Y es también la misma palabra, solamente se ocupa 2 veces, allí. Y cuando se acuerdan de Moisés, que su madre lo quería salvar, ¿verdad? Y lo puso en una arquilla de juncos. Y allí esa arquilla es la misma palabra, una teba. Ahí lo puso. Entonces, la idea de una teba o una arca, una arquilla, es que es para ser salvado de las aguas. Que eso significa Moisés, ¿no? También. Bueno, para ser salvado de las aguas. Eso es lo que significa
te va. Bueno, y el significado de un arca, ese es el arca. El arca, bueno, hay algunos datos, ¿verdad? Creo que ya los han mencionado, dependiendo de cómo midieran el codo, el tamaño del codo, que es la distancia entre el brazo y el codo, bueno, el codo y la punta del brazo, más o menos unos 45 centímetros, otros le ponen 50, etcétera, pero más o menos mediría unos 135 o hasta 150 de largo, 22 metros, una capacidad de carga de más de 300 vagones de ferrocarril. Y se calcula que el arca podía dar cabida a unas 7,000 clases de animales también. Hay cuestiones que se preguntan a veces acerca del arca, ¿cómo le hicieron en el arca? Que los animalitos pues se hacían del baño, ¿no? Pues hacían sus necesidades y cómo le hacían. ¿Se imaginan el apestadero allá adentro, no? Bueno, hay muchas cuestiones. El alimento, ¿verdad? También, que Dios dijo que tenía que llevar alimento. Bueno, en fin, hay algunas cuestiones así, pero yo quisiera que pensaran como el arca, el medio que Dios ocupó para salvar a Noé y a su familia. Es el medio que Dios usó. Muy bien, pasamos a la siguiente y vean, el arca era un lugar de salvación. Por eso tienes que entrar al arca, porque es el medio de salvación. Tienes que entrar, es una figura. Incluso Noé es una figura de Cristo. Incluso Noé es una figura de Cristo. El arca podemos pensar también en una figura de un lugar sagrado, del tabernáculo, de la presencia de Dios, de un medio de salvación también. Entonces, veamos ahí cómo podemos trasladarlo, ¿verdad?, a una analogía de lo que es la salvación que hoy a nosotros se nos ofrece por medio de Cristo. Noé, bueno, dice, es salvación, ¿por qué? Porque Dios iba a raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Y era, dice, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces era para conservar vida. Era para que esa vida no pereciera, para que la vida de esos hombres no pereciera, no, esos hombres y mujeres no perecieran. Entonces, vemos cómo Dios guardó, protegió la vida de ellos a través de esa arca. Y bueno, podemos pensar en cómo sería ese drama, ¿verdad?, de la muerte de muchas personas. Y yo lo veo, yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que de tanta gente solamente Noé y su familia entraron? Solamente Noé y su familia pudieron ser salvadas, libradas. Y bueno, tiene que ver con la condición que había en ese tiempo de incredulidad. Y dice, ¿por qué es que entró Noé en el arca? Uno dice, bueno, Dios le está diciendo a Noé, entra en el arca. ¿Y por qué Noé sí? ¿Y por qué los otros no? Y vea, encontramos en Hebreos 11 cómo es que allí se nos retrata un poquito más, ¿verdad? Parece que como que amplía el zoom, nos deja ver un poco más. Y dice aquí en Hebreos 11 que por la fe es que entró en el arca. Dice, porque nosotros podemos pensar, es que no era muy bien portado, es que no era justo, y sí, se refiere perfecto en sus generaciones, era justo, es decir, que mantenía una conducta irreprochable, pero no quiere decir que no pecaba. Y es más, pasándole un poquito el dedo a la Biblia, nos podemos dar cuenta que sí pecaba, ¿verdad? Ojeando un poquito más, en el siguiente capítulo nos podemos dar cuenta que Noé pecaba, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere cuando a Noé sí le dan permiso de entrar en el arca? Le dice Dios, entra en el arca, es que él era por la fe que pudo entrar. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y es que esta es la fe. Hoy no vemos muchas cosas que están en la palabra de Dios, pero que por fe las creemos y entendemos. Y el hecho y el engaño que la gente puede tener es, nunca han pasado. ¿Por qué creer que van a pasar?
aquí nunca había llovido. O sea, le podía preguntar el nieto al abuelito, abuelito, ¿y alguna vez has visto llover? No, nunca ha llovido por cientos de años. Entonces está loquito el de allá, ¿no? ¿Se da cuenta? Pero Noé dice, siendo advertido. Y esto es algo que los justos, los que tienen una relación con Dios, ¿verdad?, pueden advertir. Los impíos, los que viven separados de Dios, no lo advierten. Están cegados, no lo creen, no tienen fe. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. ¿Se da cuenta? Mire, dice en un pasaje en Ezequiel 14, dice Dios, que si Él fuera a destruir una ciudad, un lugar, y en ese lugar yo voy a destruirlo, voy a mandar hambre o pestilencia o espada, y en ese lugar estuvieran 3 personas, y es mencionado Noé, Daniel y también Job. Si esas 3 personas estuvieran, dice, solamente ellos librarían su alma, solo ellos librarían sus vidas, no más. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces cómo es que Noé se metió a su familia? ¿Cómo es que libró la vida de sus familiares? Si nada más de él se dice que él era justo, que él era perfecto, que él caminó con Dios. Es una figura de Cristo. Nosotros no cumplimos la ley. Nosotros pecamos. Pero la justicia de Cristo nos es imputada a través de la fe. Y entra Cristo hasta el lugar santísimo, y dice Hebreos, entra hasta el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través del velo, y nosotros tenemos entrada hasta el lugar santísimo, hasta la presencia de Dios. ¿Porque somos justos? No. ¿Porque somos tan perfectos? No. Porque por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo, solamente por los méritos de Él es que nosotros podemos tener entrada. Y ahí entra una figura ahí de Noé, como si fuera una figura de Cristo, porque solamente Noé, por sus propias, digamos, justicias, podría librar apenas su alma. Y es solamente estos 3. Daniel, por ejemplo, cuando leemos su vida también vemos intachable. Casi no, ¿qué podemos decir malo de Daniel, verdad? Pero sin duda, igual también fallaba, igual también, pero sí destacaban delante de Dios como personas que le amaban, que tenían una relación con Él, que lo obedecían, que lo honraban, que a Él le servían y que no temían enfrentar ni la furia del rey con tal de no ofender a su Dios. Eso es lo que destacaba de ellos. Y así de Noé. Por eso es que hoy la invitación es, entra al arca porque ahí hay salvación. Estás perdido. Tal vez no te das cuenta, pero estás perdido. Y buscas tu salvación afuera. Y a eso quería llegar cuando decía que si nosotros no buscamos nuestra necesidad en Dios, la vamos a buscar afuera. Pero desgraciadamente afuera va a ser solamente una ilusión o una fantasía. Va a ser inestable. Y buscamos salvarnos, reivindicarnos, lograr tener respeto, lograr tener dignidad allá afuera. Buscándolo tal vez, y yo pensaba, tal vez lo buscas en el éxito profesional, en el reconocimiento social, ¿verdad? En buscar ser de una clase económica alta. Buscas allá afuera tener esa clase o de llenar ese vacío que tienes allá afuera, en algo más que no es en Dios. Cuando nosotros no nos basamos, no está basada y fundamentada y cimentada nuestra vida en Dios, estamos pecando y se llama idolatría. Necesitamos un Salvador, necesitamos rendir nuestra vida a Cristo. Aquí
salvación podemos verla porque Noé entró en el arca. Bueno, no solamente es un lugar de salvación, pensaba en el arca como un lugar de descanso. De hecho, el nombre de Noé, si se acuerda, ¿qué significa Noé? Consuelo, alivio y descanso. Era haber terminado una obra, haber preparado esa arca. Era ahora subirse en ella. Pero también yo me puse a pensar, no solamente ese trabajo de Noé, a veces solamente vemos a Noé, ¿verdad? Pero tenía familia, tenía una esposa y había una mujer, ¿verdad? Entonces, había una esposa de Noé. No nos dice la Biblia cómo se llamaba, ¿verdad? Pero créanme, cuando vemos a un hombre de Dios que tiene su esposa, seguramente ella participaba, siendo esa ayuda idónea, siendo esa colaboradora, estando en estrecho trabajando con Noé. Yo no sé de qué forma trabajaba con Noé, ¿verdad? No sé si ella de qué forma colaboraba en ello, pero pienso, ¿cuánta necesidad podría haber también adentro del arca, ¿no? ¿Cuántas cosas habría que hacer? Era alivio porque estaban ya salvados, estaban liberados, pero también yo creo que era alivio y era también el trabajo ahí en esa arca. Y esa esposa, esos hijos, o aún más esas nueras trabajando también allí adentro en el arca. Era un lugar de descanso. Afuera de Dios no vas a encontrar descanso. Dice el salmista, Salmo 16, no hay para mí bien fuera de ti. No hallo algo bueno fuera de Dios. No hay algo bueno independiente de Dios. No hay algo bueno que no venga de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De Él viene, de Dios. No hay para mí bien fuera de ti, dice el salmista. Y dice 2 de Pedro 2:9, el Señor, cuando está hablando precisamente acerca de ejemplos como el de Noé y ejemplos como el de Lot, incluso que fue salvado, también se acuerdan, que fue librado de la destrucción de esa ciudad. ¿Se acuerdan que cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra? Pero Lot fue librado, fue arrebatado prácticamente del incendio, ¿no? del juicio. Entonces dice Pedro ahí, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Dios sabe librar a su pueblo, sabe librarnos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y vea la palabra del Señor. Yo lo relaciono aquí con el Señor. Está diciendo, venid a mí, entra en el arca, ven a mí, todos los trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? De tus pecados. Y de buscar solucionarlos tú. Y de buscar arreglártelas solo. Y de buscar formar tu propia identidad aparte de Dios. Tratar de darle valor a tu vida por ti mismo, trabajado y cargado. Estás cansado de luchar. Es el momento de que te rindas y te entregues al Señor. ¿Se dan cuenta? Yo pensaba cuando Noé se subió, se metió al arca, ¿verdad? Dejó todo. Entra en el arca, deja todo. ¿Tendría sus cosas Noé? Pues seguramente. Seguramente tendría pues una casa, pues ropas, no sé, muchas cosas que podía tener, pero deja eso, entra en el arca. Posesiones, propiedades, no sé, entra en el arca, deja eso. Eso no es tu identidad, eso no te va a dar descanso. Has vivido engañado o engañada creyendo que eso te puede dar descanso, que eso te da paz. Es el Señor el que te da paz y te está diciendo, entra en el arca, ahí hay descanso. Noé, y piensen, Noé, o sea, descanso, ven, ¿no? Y ahí va descanso o alivio.
también. Es un significado de Noé, el significado de Noé. Alivio, era un alivio, ¿se dan cuenta? Bueno, y el Señor llamando, ahí está, llamando, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Dice la siguiente, no solamente el arca representaba, fíjense, no solamente representaba el descanso, la salvación, el sustento. Esto es algo que le preocupaba incluso a la gente en la época del Señor Jesús. Por eso el Señor dice que de eso se preocupan los gentiles. A los gentiles les preocupa eso, tener vestido, dinero, las posesiones. Pero ustedes no se ocupen de eso. Miren, allí había sustento, en el arca había sustento. ¿Cuántas veces hemos estado preocupados por el sustento? ¿Cuántas veces? Preocupados. Y fíjense, hermanos, el Señor, cuando nosotros estamos, aún siendo creyentes, estamos agarrados a algo, aparte de Dios, Dios nos manda momentos, pruebas, situaciones para que lo soltemos. Y entre más duras, escúcheme, entre más dura sea la prueba, es porque más agarrado estás de eso. Es porque más agarrado estás de eso, más tomado estás de eso, más afianzado a eso. Yo recuerdo hace ya como 7 años, cuando nos venimos a Querétaro, yo pensé que perdía mi trabajo y dije, ¿qué voy a hacer? Y me puse mal, nervioso, ansioso. Esa ansiedad ofende al Señor, porque el Señor es quien nos provee. El Señor a veces agarra y dice, trae para acá, y te lo arrebata, ¿verdad? Para que lo dejes, para que lo sueltes, para que entiendas que no es eso lo que te da el sustento, sino que es Dios el que te sustenta, para que entiendas que no eres tú el que sostienes tu vida, sino es Dios el que te salva. No eres tú el que te da descanso, es Dios el que te da descanso. No eres tú el que te autoprovees, no eres el que tú mismo te satisfaces, es Dios el que te satisface. Y a veces Dios nos quita eso para decirnos, ahora prueba lo que es estar sostenido nada más de mi mano, no de lo que tú crees. Y puede ser eso, o puede ser incluso la vida. Como en el arca había salvación, había consuelo, pero no solamente eso, sino también perdón. ¿Por qué perdón? Mire, cuando encontré en 2 Pedro 2:5 que Dios dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que ¿qué hizo con Noé? Lo guardó. Hay perdón en Dios. En esa arca hay perdón. Mientras tú andas cargando tus pecados, tus culpas, tu vergüenza, el Señor dice, te ofrece perdón. Allí en esa arca hay perdón. Entra en el arca. Es una orden de Dios. Es como la que encontramos en Hechos. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Entra en el arca. Es una orden del Señor. Y dice Lucas 7:48, cuando el Señor Jesús le habla con esa mujer pecadora, y dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En esa arca puedes escuchar que Dios te perdona, que Dios te libera de esas cargas que traes, de esa vergüenza, esa carga que traes de pecado, de lo que hiciste, de lo que hemos hecho. Y miren, hermanos, hay cristianos aquí de diversos contextos. Algunos vienen de contextos de que estuvieron en situaciones difíciles, en familias difíciles, donde sus padres no conocieron de Dios, no se formaron en las enseñanzas del Señor. Pero aún, por ejemplo, yo vengo de una familia cristiana, yo nunca conocí a mis papás que no fueran cristianos. Desde que soy niño, ellos me enseñaron la palabra de Dios, pero créeme que eso no significa que nosotros no pecamos. Pecamos, tanto como la mujer pecadora que está aquí.
tanto como ellos y traemos cargas. Y también, aun cuando desde niño hayas conocido la palabra de Dios, eres tan pecador como cualquiera. No porque no estés tirado en una banqueta ahogado de borracho, no estés drogado, no estés, no seas un delincuente expuesto, no por eso dejas de serlo. Pero en Dios hay perdón. Y a veces no vamos al perdón de Dios y preferimos nada más limpiarnos por fuera y aparentar ser buenos, porque hacemos cosas buenas, pero las hacemos no para la gloria de Dios, sino para autoglorificarnos a nosotros mismos, para no sentir que somos malos. Queremos alejar ese miedo a que alguna vez sintamos soy malo, soy pecador, pero necesitamos el perdón de Dios. Cualquier persona necesita el perdón de Dios, necesita entrar en el arca. Bueno, pero no solamente había perdón, había comunión. ¿Se da cuenta? En esa arca había esa comunión. Y yo le puse aquí 7:1. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca. Comunión. Eso había dentro del arca. Tal vez tú no tienes comunión con Dios. Mire, hay algo interesante. Cuando más adelante en los versículos siguientes leemos que Dios cerró la puerta. La palabra puerta allí no es precisamente una puerta, así como la que conocemos, ¿verdad? Es una abertura. Había una apertura en el arca. Y nos da a entender, miren, que Dios le dijo, entra, y luego Él cierra la puerta, pero yo siempre había tenido la idea, ¿verdad?, de que Dios les dijo, pues pasen, los metió, Él se salió y cerró la puerta. No, no es esa idea. La idea es de que Él desde dentro cerró la puerta. ¿Se da cuenta? Él desde dentro cerró la puerta. No se quedó Él afuera. Él entró con ellos. Él estaba ahí con ellos. No estaban ahí solos. No estaban ahí abandonados en el arca. Estaba Dios allí. Caminó Dios con Noé, y bueno, ya como no había tierra, pues Dios ya dice, no, yo en las aguas no ando. No. ¿Se da cuenta? Dios estaba ahí con ellos. Y me hace recordar cuando el Señor Jesús estaba en el arca, en la barca. Ahí sí era una barca, ¿no? ¿Y qué pasó con los discípulos? Pues pensaron que se ahogaban, ¿no? No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Dios estaba ahí adentro. Era la seguridad de ese lugar. Y se dan cuenta que el hombre viene del Edén y Dios diciéndole, salte. Lo echan del Edén al hombre. Pero ahora está Dios invitando y diciendo, entra. ¿Se da cuenta? Porque dice en un versículo anterior, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Hay gracia. Ahí está revelándose ya la gracia de Dios. Porque si bien fue echado del Edén, fue corrido, ¿verdad?, del Edén, fue expulsado, y fíjense, venimos con esa, y yo creo que desde que nacemos tenemos la necesidad de sentirnos valiosos, de darnos valor, y de que alguien nos dé valor. Y como les decía, cuando no conocemos a Dios, pues lo buscamos en las cosas, en las personas. Incluso alguien lo puede buscar en una pareja. Piensa que el tener una pareja le da sentido a su vida o le da valor a su vida. Y eso puede ser idolatría, porque lo único que tiene que dar sentido y valor a tu vida es Dios. Cuando tú pones tu confianza en algo que no es Dios o en alguien que no es Dios, es algo pasajero, temporal, y por lo tanto es algo que se tambalea. Y miren, hermanos, cuando alguien dice, es que mis hijos, es que pasó esto, y se desmorona su fe, uno piensa, tal vez habías hallado tu identidad en ser padre,
y tu identidad estaba en ser un padre. Y el día que parece que no fuiste un buen padre, tu fe se tambalea, tu fe se cae. Habías basado tu seguridad, tu valor en ser un buen profesional y un día te enfermas y ya no puedes ejercer. ¿Y sabes qué va a pasar? Ansiedad, dolor, frustración. ¿Te das cuenta cómo Él entra en el arca? Es el lugar más seguro porque está Dios allí, porque tu seguridad no está basada ni en ti, ni en los demás, ni en la pareja, ni en los hijos, ni en el matrimonio. Qué bello es tener los hijos y el matrimonio y un buen trabajo, pero esa no es tu seguridad. Un día se va y dices, sigo adorando al Señor porque mi seguridad está en Él, mi esperanza está en Él. Y miren, en la Biblia siempre somos llamados a asirnos. En Hebreos nos dice, asirnos de la esperanza. O sea, es la figura de agárrate. ¿Me explico? Agárrate. Asirnos de la esperanza. Y nos habla ahí de que la esperanza es una firme ancla del alma. Es decir, el alma se sujeta. Está el ancla, la función que tiene es que la nave, ¿verdad?, no se mueva por todos lados, no se vaya, ¿verdad?, no se pierda. Está firme el alma, porque el ancla está allí en el Señor, en alguien que no se mueve. Y ese pasaje de Hebreos me encanta porque dice que Dios, dice, ustedes juran, ¿no? Ustedes juran por alguien y juran por alguien mayor que ustedes para que sea más segura la promesa. Pero en el Señor dice, no pudiendo jurar por alguien mayor que Él, ¿por quién creen que juró? Por Él mismo. Dice, para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, porque Él es inmutable, no es posible que Él falle, estemos seguros y nuestra ancla esté bien apoyada en Él. No en las cosas que son variables, la economía, el trabajo, todo es variable, todo es sujeto a cambios, todo puede mutar, pero Dios no cambia. Ahí es donde debe estar nuestro corazón, en Dios, apoyado en Él. Y en Él había comunión. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y dice, y Jehová le cerró la puerta. Es en el 7:16. Ahora quiero que vea, por último, el juicio y la misericordia de Dios. Ahí está. Hay una advertencia, hay un juicio, pero juntamente con el juicio está su misericordia, su bondad, su gracia. Está ahí, dice 2 Pedro 3:10, mire, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No hay aviso. Un ladrón en la noche no avisa. No te va a decir, mira, en 10 días voy a venir a robarte a tu casa. Es una figura de cómo va a venir el Señor de una manera que va a ser sorpresiva. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Se da cuenta que Noé sabía que todo iba a ser destruido. Él tenía fe que iba a venir el diluvio y sabía que todo se iba a llevar el diluvio. ¿Se da cuenta la perspectiva que él tenía de la vida al saber eso? ¿Qué perspectiva de la vida a nosotros nos da el saber que todo va a ser quemado? Sí, hasta tu carro, tu casa. Estás orgulloso de todo lo que has construido, pero va a ser quemado, destruido. Cambia la perspectiva. Y dice Pedro más adelante, dice, ¿cómo no debemos andar en una vida santa y piadosa? ¿Cómo no debemos andar en una vida santa y piadosa? Puesto que todas las cosas serán deshechas, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que si tenemos fe, si de veras tenemos fe en el Señor y que Él cumple su palabra, sabemos que todo va a ser deshecho, que nada va a permanecer, que nada se va a quedar. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es nuestra perspectiva de la vida? ¿Cómo debería cambiar
¿Deberíamos estar afanados en las cosas terrenales? ¿O más bien deberíamos ver hacia el Señor? Dice, poned la mira en las cosas del Señor, mirad hacia el cielo, allí pon tu esperanza, allí pon tu confianza. Sean ricos para con Dios. Allí abona, allí invierte en el reino de Dios, allí pon todo tu dinero o todas tus riquezas, allí, porque va a venir una recompensa de parte de Dios. No pongas tu esperanza en lo pasajero. Si es que de verdad hemos confiado en el Señor y nuestra fe está puesta en Él, si es que de verdad hemos confiado en Él, si es que de verdad hemos entregado nuestra vida a Él. Yo creo que en algún momento de la vida Noé hizo esa entrega, entregó, soltó, se deshizo de él mismo para que Dios lo llenara. Del deseo de a veces querer darle valor a nuestra vida por nosotros mismos, para tener su confianza solamente en Dios. Que esto sea, hermanos y amigos, para que tengamos nuestra confianza, nuestra fe, como Noé, solamente puesta en Dios. Él es fiel en su misericordia, en su gracia, es fiel y mostrará sus juicios también. Fiel al cumplir sus promesas y sus juicios también. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Dios nuestro, te damos gracias en esta